a, a meditar en el Salmo 37, ¿se acuerdan? Estábamos viendo cómo hay personas que maltratan a la gente, abusan de ellas y les va bien. Y les daba el ejemplo que yo tuve trabajando en Edición de las Américas y me decepcionó tanto, ¿verdad? Como los que estaban en autoridad abusaban, engañaban y les iba bien. Yo decía, ¿qué hacemos? Y lo único que yo pude hacer es dije, bueno, pues mejor me salgo porque si no, esto no va a salir bien. Y entonces para mí, la reflexión del Salmo, eh, eh, la usé, ¿verdad? Como ilustración de lo que pasa, ¿verdad? Eh, y este Salmo nos enseña cómo debemos actuar eh, en situaciones de gente que abusa y debemos confiar en el Señor. Vimos la semana pasada, solamente un resumen rapidito, versículos 1 al 8 nos enseña que no debemos impacientarnos y más bien confiar en el Señor, ¿sí? No tener envidia de la prosperidad, versículo 1, dice que estas personas son como hierba y se secarán y morirán. Al fin y al cabo, pareciera que les va bien, pero van a acabar mal, ¿verdad? Así que más bien debemos confiar en el Señor y hacer lo bueno, ¿verdad? Dice el versículo 4, es un versículo muy bonito. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En vez de estar pensando, ay, mira más cómo está y cómo abusa, mejor deleitarnos en Dios. No ver lo malo, porque lo malo nos va a amargar, ¿sí? Más bien, Señor, gracias porque tú me sostienes. Gracias porque yo te amo y tú provees para mis necesidades. Y como dice aquí, Él contesta las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Si pasan por una situación como esta, déjenlo en las manos del Señor, ¿verdad? Versículo 5 dice que Él nos va a Reivindicar. reivindicar. eh, este, uh, así que hay que encomendarlo en las manos de Dios. Y el versículo 10 dice que Él va a exhibir su justicia. Eh, así que hay que esperar, versículo 7, hay que esperar en Él. No alterarnos, ¿verdad? No molestarnos, porque es lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, mejor dejarlo en las manos de Dios. Como dice el versículo 8, no enojarnos porque hay reacciones, ¿verdad?, del ser humano. Y así que no tenemos que estarnos desquitando. Dios es el que hace la justicia. Él quiere que haya justicia y Dios la va a hacer. Los versículos 9 al 22, estamos en el Salmo 37. Dice que los impíos serán castigados, pero le va a ir bien a los justos, ¿verdad? Versículo 9 se describen los juicios de los injustos. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios lo va a hacer y tenemos que confiar en eso, ¿sí? No importa las circunstancias en que nos encontremos, Dios va a hacer justicia, ¿verdad? Entonces, los impíos serán castigados. Uh, en cambio, los justos van a heredar la tierra.
Decíamos que en los versículos 19 al 22 hay 5 contrastes, ¿sí? Se contrasta a los impíos y a los justos. Versículos 12 y 13, el impío maquina cosas malas, y dice el versículo 12 cómo va a terminar. Pero Dios se reirá porque les irá mal, ¿verdad? Al impío. El versículo 14 al 15, los impíos atacan a los rectos, pero serán destruidos, versículo 15, ¿sí? Eso es lo que pasa, los impíos hacen las cosas incorrectas, pero Dios defiende a los suyos. Versículos 16 y 17, es mejor tener poco que ser pecador. Dice ahí, versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque la felicidad no la trae el dinero, ¿sí? La riqueza se va a acabar según esto, ¿verdad? Pero la riqueza no trae felicidad, ¿sí? Si no, los ricos serían felices, ¿sí? Pero la felicidad no la trae el dinero. Y aunque tengamos poco, podemos vivir bien. ¿Se acuerdan de mi hermano Dani? Ha venido por aquí algunas veces, ha estado con nosotros. Mi hermano Daniel es director de una misión latinoamericana. Y fíjense, él tiene que conseguir dinero, yo creo que ya les he comentado esto, él tiene que conseguir dinero para los misioneros que están en Latinoamérica y, y él para sostenerse a sí mismo tiene que estar cortando pastos. Yo cuando he ido a visitarlo, ahí estamos cortando como 22 casas, pastos. Pero ahí Daniel es feliz, no tiene mucho, sirve a Dios y Dios le suple, ¿verdad? Así que es mejor, como dice aquí el versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Así que esto es mejor. Versículos 18 al 20 nos enseña que Dios protege al perfecto, pero los impíos perecerán. Dice el versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Así que Dios protege al perfecto. Versículos 21 al 22 habla de que los impíos no pagan, pero los justos sí. Fíjense lo que dice el versículo 21. Los impíos toman prestado y no pagan, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Les ha pasado a ustedes que les piden dinero a ustedes y que no les pagan? ¿Que ven la necesidad de otros y les ayudan? Mira, a mí me ha pasado un montón de veces. Que me piden y yo, pues como hacen con tanta, eh, eh, con tanta necesidad que necesitan, pues les presto. Y para que paguen, mejor me dejan de contestar el teléfono y no pagan, ¿verdad? Así que así pasa con los impíos, ellos no pagan, pero el que es justo es generoso, ¿sí? Y dan, como dice aquí el pasaje. Así que así tenemos que ser, misericordiosos, aunque no nos paguen, ¿verdad? Versículos 23 al 31, y ahí se acaban los contrastes. Ya vimos que al impío le va a ir mal, pero el justo será bendecido. Y versículos 23 al 31 precisamente hablan de esto, ¿verdad? Que el Señor ama y bendice al justo. Versículos 23 al 24
habla de que Dios protege su camino y sostiene lo que hace. Dice ahí, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su alma, ¿verdad? Así que Dios nos protege. Si hacemos lo correcto, Dios nos protege y tenemos que confiar en eso. No tenemos que estar viendo a aquel que le va bien y por qué a mí no. Bueno, Dios lo sabe y Él nos protege. Y no solamente eso, pero provee alimento para aquellos que son justos. Miren el versículo 25, qué bonito. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fíjense, qué cosa que uno que ama a Dios, que le sirve a Dios, nunca lo desampara. Aunque esté limitado, Dios siempre, siempre, siempre va a proveerle, ¿verdad? Y dice aquí que él nunca ha visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que ande pidiendo porque no tiene, ¿sí? Así que los creyentes no tenemos que estar pidiendo dinero. Si lo hacen los injustos, pues allá ellos, ¿verdad? Pero no, ¿por qué tenemos que estar pidiendo? Mejor le pedimos a Dios, ¿sí? Así que podemos ver, ¿verdad? Que Dios es el que hace esto, ¿verdad? Eh, dice el versículo 27 al 29 que Dios ama y protege a los que hacen bien. Hay que dejar que la mano de Dios actúe y no enojarnos, versículo 27. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice que Él no dejará a los suyos. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. No desquitarnos, no ver cómo le hacemos para que le vaya mal al otro, ¿verdad? Dice ahí, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, que somos nosotros. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida, ¿verdad? Pobres, porque así les va a ir. Así que Él no va a dejar a los suyos. Tendrán lo que quieran para siempre. Y versículos 30 al 31 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Fíjense qué bonita promesa, que aquellos que son justos, y justo es una persona que Dios ha justificado, no porque sean, Dios nos ha justificado y debemos comportarnos como justos. Y cuando nos comportamos como justos, Dios nos hace sabios. ¿Se pueden imaginar? Los creyentes son más sabios que los inconversos, ¿sí? Fíjense, mi mamá, creo que ya les he comentado esto, mi mamá estudió solamente hasta el segundo de primaria. Tuvo que trabajar porque vivía en unas situaciones muy malas y conoció al Señor a los 18 años. Y de ahí se dedicó a servir a Dios, ¿sí? Y mire, era increíble la manera en que Dios la usaba, ¿sí? Pues fuimos 8 hombres y los 8 caminando con el Señor, ¿sí? Y me llamaba la atención que venía gente con situaciones difíciles porque veía que mi mamá sabía qué decirles, ¿sí? Leía la Biblia, cantaba cantos todo el tiempo, servía a Dios en todo momento. ¿Qué no hizo mi mamá? Ayudó a misioneros, tenía estudios bíblicos en la casa
y por eso Dios la hizo sabia. Y aquí dice, ¿verdad? En el versículo 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué? Porque la ley de su Dios está en su corazón. La palabra de Dios mora en nosotros y lo que podemos sacar es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice la verdad y la vida cambia las situaciones. Entonces, el justo es sabio, ¿verdad? Porque conoce a Dios, ¿verdad? Porque la ley de Dios está en ellos y conocen su palabra. Versículos 32 al 40, ya para finalizar, habla del conflicto entre el bien y el mal. Aquí concluye David describiendo lo que pasa con el impío y lo que pasa con el justo. Los planes para el maligno son destrucción y los planes para los justos es protección. Ahora sí que depende de nosotros de qué bando estamos, ¿verdad? Él nos promete protección. Dice el versículo 32 que acecha, el impío acecha al justo. Fíjense cómo dice ahí, acecha el impío al justo y procura matarlo. Pero miren el versículo 33 lo que dice, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. ¿Sí? Dios tiene ahí su plan. Y el versículo 34 habla de su protección. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Y cuando vemos en la vida cómo vamos marchando y a veces nos desesperamos porque no tenemos, pero ya cuando llegamos a cierta edad y volteamos para atrás, decimos, híjole, esto yo no lo hubiera hecho. Solo fue cosa de Dios. ¿Sí? Y eso precisamente es lo que hace Dios. Él protege a los suyos, ¿verdad? Versículos 35 y 36 eh, habla de que los injustos por un tiempo van a prosperar, pero serán cortados, dice ahí. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí que ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Se acabó, se acabó. Y eso es lo que pasa con los injustos, los malos, ¿sí? Les va mal. En cambio, versículo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y esto es lo que pasa con los que son temerosos de Dios. El injusto por un tiempo le va bien, pero serán cortados. Y versículo 39 al 40, él promete fortaleza en tiempos de angustia. Dice ahí, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempo de angustia. Cuando pasamos por situaciones difíciles, él precisamente es el que nos fortalece. ¿Sí? Pues me llamó la atención ver a Tita esta semana, cómo estaba fortalecida por el Señor. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace con los suyos, ¿verdad? Dios fortalece a los suyos. Dice el versículo 40, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar, ¿sí? Que hay algo malo que no entiendo, bueno, pues nos esperamos para que Dios actúe. Él ha prometido que lo va a hacer. Mejor esperamos a que Dios lo haga.
Y esperar es tener paciencia, ¿sí? Esperar es decir, bueno, aquí estoy hasta que Dios me lo diga. Así que hay esperanza en Dios. El mundo es malo, pero los temerosos de Dios debemos hacer lo que dice aquí, ¿verdad? Hacer lo bueno y confiar en Dios. Dios es bueno con los suyos, ¿sí? Así que no nos queda más que confiar. Si vemos a los malignos que les va bien, pues déjenlo, se van a acabar. Pero Dios promete prosperidad. ¿Y no es cierto que Dios ha sido bueno con nosotros? Yo puedo dar, por mi propia experiencia, ¿verdad? Yo puedo decirles que sin saber lo que iba a hacer con mi vida, Dios me ha dado tantas cosas, tantos privilegios, que jamás soñaría haberlos hecho. Pero por esperar en Jehová, Él tiene buenas cosas, ¿verdad? Así que ese es digamos, lo que este salmo enseña. Los impíos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, Él los fortalece, sí, Él los fortalece, Él provee para las necesidades y no nos queda más que confiar en Él. ¿Cómo ven? ¿Creen que esto es cierto? Amén. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿O se quedaron dormidos? A mí mucha gente me ha preguntado cuando hablamos de este tema, ¿qué significa esperar en Jehová? Porque pues muchas veces pensamos que esperar en Jehová es no hacer nada, pero es exactamente lo contrario. Es hacer todo aquello correcto que Dios nos va pidiendo hacer y vivir activamente confiando en que Dios hará lo que no podemos hacer nosotros, Él lo hará a su debido momento. Pero continuar obedeciendo al Señor. Entonces es una esperanza activa, es una esperanza de acción, de confianza en Dios y obediencia a Él, porque lo obedecemos porque confiamos en que lo que Él nos manda hacer y lo que nos prohíbe hacer es para nuestro bien. Entonces, bueno, yo quería comentar eso de esperar en Jehová. Gracias, Liz. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto a esto? Pues, ¿están de acuerdo con lo que hemos leído esta mañana? Sí. No. ¿Y les ha pasado esto de que Dios suple? ¿De que Dios Claro. da fortaleza? ¿Mandé? Sí, porque es una promesa que Él cumple todos los días. Así es. No necesitamos, vaya, más que verlo. Todos los días Él va cumpliendo esas promesas. Así es. Así es. Dios es fiel. No nos queda más que confiar en Él. Pase lo que pase. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, pues ¿por qué no oramos ahorita y le pedimos al Señor que nos ayude a pasar por los tiempos difíciles y hacer lo que dice este salmo, esperar en Dios y confiar en que Él va a hacer? ¿Les parece? Sí. Bien, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque tu palabra es la verdad y porque a través de ella nos animas a caminar de una manera adecuada, sin enojarnos, sin maldecir a otros, pero confiar en que tú tienes el control. Y gracias, Padre, porque esto nos da confianza, eh, nos anima a seguir por este camino, el camino del justo, al cual, como
hemos leído esta mañana, tú das sabiduría para saber qué hacer. Así que no nos queda más que obedecerte, hacer lo que nos corresponde y confiar en que tú vas a actuar, vas a proveer, vas a quitar las cosas que están mal. Así que gracias, Padre, por lo que hemos leído esta mañana. Ayúdanos, Padre, a vivirlo, a experimentarlo y a confiar en tus promesas. Así que te damos las gracias por lo que hemos visto en este salmo. Ayúdanos a recordarlo. Así que te pedimos que bendigas la semana entrante, las cosas que hay que hacer. Ayuda a cada uno de mis hermanos en las actividades que hacen y que puedan hacerlo confiando en que tú tienes el control. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.